Vamos a continuar viendo la improcedencia. ¿En qué casos es improcedente el juicio de amparo? Estábamos en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Y para continuar en ese análisis, vamos a poner otros ejemplos un poquito más teóricos para que vayan ustedes viendo cómo es que se puede entender, para que ustedes no tengan conflicto entre si es procedente o improcedente el juicio de amparo. Vamos a comenzar. Recuerden que este tema de improcedencia y el sobreseimiento son de suma importancia, pero también preocupante porque vamos a promover algunos amparos y pues nos van a dictar la improcedencia y nos van a dictar el sobreseimiento. La improcedencia va a suponer siempre que no se están satisfaciendo los requisitos para que la acción proceda. En cuanto al sobreseimiento, que va a poner fin al juicio porque existe un obstáculo para que el tribunal estudie el fondo del asunto. Acuérdense. La improcedencia tiene por consecuencia el sobreseimiento, pero existen otras causas que dan lugar a este. El alto tribunal, decíamos que ha establecido que es el derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra satisfecho siempre que los requisitos para el acceso a la jurisdicción no sean contrarios a la racionalidad, la proporcionalidad o discriminatorios. La improcedencia debe estar plenamente probada y no inferirse a partir de indicios. Esto de acuerdo al principio pro acción. No puede estimarse improcedente el juicio cuando la argumentación que demuestre la existencia de una causal exija hacer un pronunciamiento sobre un tema que está vinculado en el fondo del asunto. Es decir, del que depende que el acto sea o no constitucional. ¿Cuáles son estas causas de improcedencia? Bueno, la mayoría están previstas en el artículo respectivo de la Ley de Amparo, pero existen otras derivadas directamente de la Constitución Federal. Recuerden, estas causales de improcedencia están reguladas en 61 de la Ley de Amparo. Para estos efectos didácticos vamos a agrupar de acuerdo a los siguientes criterios. Nosotros leíamos el artículo 61 y así es como en 20... Ayer comentamos, la clase pasada comentábamos que eran 23 fracciones. Vamos a verlo ahora de forma didáctica y lo vamos a dividir en estos elementos. Primero, actos inatacables, el consentimiento tácito o expreso, la falta de interés jurídico ilegítimo, el cambio de situación jurídica, la definitividad, otras causas, cesación de efectos del acto, la seguridad jurídica, la desaparición de la materia, la sentencia no surte efectos reparadores y los actos intraprocesales que no son de imposible reparación. Didácticamente así los vamos a ir comentando. Vamos a ver primero, ¿cuáles son los actos inatacables? Bueno, en primer sentido,
estos actos inatacables son aquellos que por disposición de la Constitución o de la ley de amparo no pueden impugnarse mediante el juicio de amparo. Y a continuación vamos a comentar algunos. El artículo 6º constitucional nos marca las resoluciones del organismo garante de la información. Son inatacables por los sujetos obligados. Bueno, aquí, bajo estas circunstancias, sabemos quiénes pueden, en cuanto acuérdense que el artículo 6º constitucional, vamos a ir rápido al artículo 6º, y dice: la manifestación de las ideas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica solo será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna. Así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Perdón. Incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá, condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Bueno, aquí nos habla de varias cosas. Entonces, primero, ¿cuáles son actos inatacables? Bueno, pues ahí nos pone que las resoluciones del organismo garante de la información son inatacables por los sujetos obligados. Entonces, ahí ya nos da un parámetro que nosotros tenemos la protección constitucional y por lo tanto, pues no podemos o no nos podrían estar vulnerando estos derechos y por lo tanto, pues no procedería pues el amparo respecto a ciertas situaciones. Hay algunos otros también del 6º constitucional, que vamos a ver un poquito en las siguientes imágenes. En el 28 constitucional nos dice: los actos del proceso y selección de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, pues también son inatacables. Acuérdense, la Comisión Federal de Competencia Económica, que es la COFESE, en donde nuestro profesor Porras está trabajando, es la COFESE, y del IFETEL, pues estos organismos están muy protegidos constitucionalmente. Entonces, no podríamos nosotros ampararnos respecto a estas situaciones de estos dos organismos. También dice, artículo 28, las resoluciones de la COFESE y del IFETEL emanadas de un procedimiento, esto nosotros, además de nosotros saber que existen resoluciones de COFESE y IFETEL, y que existen resoluciones respecto de estos dos institutos, además tenemos que ir a identificar el concepto en la jurisprudencia que vaya generando los vicios en estas. Y bueno, solo podrán plantearse al reclamar la resolución final. Es decir, entonces contra el amparo en contra de las resoluciones de COFESE y IFETEL, pues no podemos nosotros solicitar un amparo respecto a estos dos temas. Y bueno, ahí nos da apertura de que en jurisprudencia habrá otras normatividades. El artículo 61 constitucional, fracción cuarta y 15ª de la ley de amparo. Las resoluciones del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y de las autoridades
en materia electoral. Bueno, habla del 61 constitucional y 61 de la ley de amparo. Recordemos que la clase pasada decíamos que el Tribunal Electoral pues era el órgano supremo para resolver de las cuestiones electorales, por lo que si existía alguna situación, pues tendría que ser directamente el Tribunal Electoral el que resolviera. Y en contra de estas resoluciones, pues no existía, no iba a proceder el amparo, recuerden. También el artículo 104, fracción tercera constitucional, y 61, fracción sexta de la ley de amparo, indica de las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Bueno, también recuerden que las resoluciones de los tribunales colegiados, bueno, pues como estos van a resolver del juicio de amparo directo, bueno, pues ya no puede proceder un amparo contra la resolución del amparo directo de los colegiados. Recuerden que la única forma sería a través de un medio de impugnación y a través de, bueno, que sería la revisión, y a través del sentido de la atracción o el derecho de la atracción que ejerce la Suprema Corte, solamente. Ya no un amparo en contra de la resolución del amparo. El artículo 110 y 111 constitucional y el 61, fracción séptima de la ley de amparo, emite o dicta declaraciones y resoluciones del Congreso, de las cámaras de diputados y senadores, de las legislaturas de los estados, de sus comisiones o diputaciones en declaración de procedencia y juicio político. Esto ya lo habíamos comentado. Acuérdense, son actos inatacables. El artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, bueno, en cuanto a las adiciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, tampoco sobre adiciones o reformas se refieren que son actos inatacables y por lo tanto, pues no procederá el amparo. En cuanto al artículo 61, fracción segunda, igual de la ley de amparo, en contra de actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues tampoco procederá el amparo, bueno, respecto a que este es el órgano supremo, superior. El artículo 100 constitucional y 61, fracción tercera de la ley de amparo, nos habla de los actos del Consejo de la Judicatura Federal. Aquí, aunque existe una excepción, podría ser procedente la acción cuando los actos no deriven de las atribuciones que constitucionalmente le fueron encomendadas, como ocurre cuando afecten derechos de terceros ajenos al Poder Judicial de la Federación. Bueno, en el caso de que haya un tercero que sea perjudicado respecto a un amparo, bueno, aquí habríamos que estudiar la reposición del proceso por existir un tercero y que no se le escuchó en el juicio. El artículo 61, fracción quinta, igual de la ley de amparo, los actos del Congreso de la Unión. Bueno, hablábamos también en la clase pasada, en el análisis del 61, bueno, los actos del Congreso. Cualquiera de las cámaras en procedimiento de colaboración con otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional y órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. Recordemos, por ahí tenemos algunos ejemplos y hemos comentado algunos cuando hacen las designaciones o estos nombramientos. Al existir la aprobación del nombramiento que tenga que ver con la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores o en su conjunto, o en el caso de los congresos estatales, para el nombramiento, para el nombramiento de colocar a un miembro que sea pues necesario el que tenga
Por ejemplo, recordaremos por ahí un asunto un poco, pues, previsto en cuanto a ese tema. Recordarán ustedes el nombramiento de la Comisionada de Derechos Humanos. Aunque no fue aceptada por todos, pues no hubo como tal, no se admite una objeción a través del juicio de amparo para su designación. Recordemos, eso fue ya hace aproximadamente un año. Ahora, con estas nuevas designaciones que el presidente va a realizar, que cambió a algunas personas de su gabinete, bueno, pues recuerden que estas tienen que ser aprobadas por el Senado, unas por el Senado, otras por la Cámara de Diputados, y que, bueno, pues estas situaciones, estos nombramientos, pues no pueden producir un juicio de amparo por el nombramiento. También el artículo 61, fracción novena, igual nos dice de los actos dictados en el juicio de amparo o en la ejecución de la sentencia de amparo. Bueno, no procede un amparo en contra de un acto o la ejecución de la sentencia propiamente de la resolución del amparo. Creo que nos deja muy claro. También el artículo 61, fracción 23 y artículo primero, fracción primera de la ley de amparo, de los actos u omisiones o normas que no provengan de autoridades o de particulares que realicen funciones análogas a las de las autoridades. Bueno, aquí recordemos, nos dispone que, bueno, si no son actos, no son omisiones o no son normas que provengan de autoridades o de estos particulares, pues obviamente pues no van a admitir el amparo. Y el artículo 61, fracción 16 de la ley de amparo, bueno, también actos consumados de manera irreparable. Era lo que comentábamos, creo que lo analizábamos la clase pasada. Si ya me habían detenido, pues ya no, ¿para qué solicitar el amparo en contra de la orden de detención? O sea, ya no habría caso porque ya se había consumado la detención. En esta situación, pues ya iba a ser inviable que eso se solicitara en contra de la orden de detención. Por eso es que hay que saber bien cuál es el acto reclamado. Dice, si bien la acción de amparo es improcedente en contra de actos dictados en un juicio de amparo, debe recordarse que en contra de estos actos proceden recursos previstos en la ley de la materia. Además, la Suprema Corte ha admitido que en estos recursos se revise la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas de la propia ley de amparo y de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bueno, recordemos que no podemos proceder, o no se puede aceptar un amparo en contra de actos u omisiones, en contra de el desarrollo del amparo, porque pues ya no se admite, pero sí acuérdense que existen recursos de impugnación. Y bueno, pues estos se tendrán que analizar pues ya en el procedimiento. Tratándose de actos dictados en cumplimiento de una sentencia de amparo, solo es improcedente el nuevo juicio si el acto está ceñido enteramente al mandato de la sentencia. Es decir, que no hay posibilidades de combatirlo desde ningún punto de vista. Este supuesto en la realidad es excepcional, pues por regla general, aún cuando un acto se dicte para dar cumplimiento a una sentencia de amparo ordinariamente, existen aspectos que no han sido juzgados por el Tribunal de Amparo, como pueden ser la competencia por motivación y fundamentación, si estos son novedosos. Bueno, aquí recordemos que existen, pues, tus recursos de impugnación y en estos recursos de impugnación, bueno, pues recordaremos que tenemos que identificar, bueno, el tribunal tendrá que identificar si se están cumpliendo ciertos requisitos de competencia, ciertas
estos actos que conlleven a la constitucionalidad del acto o el acto de inconstitucionalidad o convencionalidad. Por allá, constitucionalmente, se tienen que estudiar, pues, todos estos aspectos para que no haya, pues, duda. La naturaleza de autoridad para efectos del amparo está determinada por el poder unilateral de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, por lo cual debe analizarse cada caso concreto. Bueno, aquí recordemos que nosotros siempre vamos a estar atacando, o el amparo siempre va a estar ahí para atacar estas decisiones de las autoridades. Y para eso, bueno, pues el Poder Judicial o el encargado, el tribunal encargado, pues tiene que analizar, pues, quién es la autoridad. Maestro. Sí, don Robert. ¿Podemos regresarnos a la lámina anterior, maestro, por favor? Sí, claro. Ahí está. Sí. Dice que tratándose de actos dictados en cumplimiento de una sentencia de amparo, Sí. Solo es improcedente el nuevo juicio. Sí. Es que de antemano nos había comentado que es improcedente un amparo contra una sentencia de amparo, o sea, ya no es posible, ¿no? En todo caso, hay recursos, pues, como la revisión, o la queja, o la revisión, ¿verdad? Sí, Entonces, acá están. Esta parte, ¿en qué sentido viene? Porque aquí está diciendo que como si se presentara un nuevo amparo, o sea, es improcedente de todos modos, ¿no? Sí, sí. Y sí lo hacemos, don Robert. ¿Perdón? Sí hay casos, ¿qué cree? Que existe jurisprudencia respecto a este tema. O sea, hay abogados que tramitan amparo en contra de las resoluciones del amparo, pensando que la Suprema Corte te va a resolver, y no. Aquí te dice, si tú tienes un acto dictado en cumplimiento de la sentencia de amparo, ya no va a proceder otro amparo. Procede un acto de impugnación, un medio de impugnación, pero no otro amparo. Y hay jurisprudencia, don Robert, que abogados tramitan otro juicio de amparo en contra de esta resolución o este cumplimiento, esta ejecución de la sentencia de amparo, o un acto que no es propio del tribunal colegiado, y tramitan un amparo. Y hay jurisprudencia, que hay abogados que lo tramitan. Dice, no, amparo porque no hiciste bien tu chamba, ¿no? Estos actos son en contra de la Constitución o en contra de la norma. Y pues la Suprema dice, a ver, espérame, no puedes tramitar un amparo en contra de ese acto o en contra de la ejecución de la sentencia. O sea, no, ya estás en este momento, únicamente lo que te puede salvar, porque no existe otra cuarta, a nivel nacional no existe otra cuarta instancia para que tú tramites otro amparo. O sea, no. Derivado de esto, existe legislación en la jurisprudencia y nos indica esto, y que tuvieron que emitir una jurisprudencia para esta situación. Déjenme ver si encuentro por aquí rápido una respecto a este tema que les digo. Aquí lo que está diciendo es que puede haber alguna excepción, maestro, en caso de que haya, digamos, como dice al final, motivación y fundamentación, si hay situaciones novedosas. Sí. Pero el No, punto fundamental es que no puede, dice, tratándose de actos dictados en cumplimiento de una sentencia de amparo, solo es, aquí es lo que me causa ruido, porque dice que solo es improcedente el nuevo juicio cuando de todas debe de ser improcedente. No, sí, por eso dice, solo es improcedente el nuevo juicio si el acto está ceñido enteramente al mandato de la sentencia. No puedes tramitarlo. Fíjate, está el amparo 57-2018, don Robert. Sí.
el amparo 113-2012 y el amparo 140-2007. Son los amparos que tomamos como ejemplo para esta, o sea, sí hay, por eso decía, sí hay amparos en contra de estas situaciones, pero te dice, a ver, si vas a tramitar un amparo en contra de la ejecución de la sentencia o el cumplimiento de esta sentencia, pues te va a salir improcedente el nuevo juicio, pero puedes tramitar, ¿sale? Un medio de impugnación. Otra cosa que quedó por ahí volando, maestro, bueno, que me causó un poco de la misma situación de duda, es en relación a los organismos autónomos que se vieron al inicio prácticamente, pero bueno, para no regresarnos a las láminas anteriores, nada más lo comento. Sí, don Robert. Nos dejarían en estado de indefensión una resolución de estos organismos, porque finalmente, Sí. si hay un estado de indefensión, creo que existiría la legitimación y la legitimidad y el interés jurídico, siempre y cuando fuese un supuesto, de poder promover un amparo, aunque la ley de amparo nos diga que es improcedente. Es decir, y mire, un caso bien actual lo pongo pues porque creo que es puede ser, como dicen, aleccionador para todos Sí. nosotros como grupo. Actualmente en Teléfonos de México hay una resolución por parte del IFETEL Sí. a separarse funcionalmente la empresa y atacar su dominio, digamos, en el mercado. Ese es el argumento que impuso el IFETEL. Y su resolución fue esa, separar funcionalmente a la empresa para quitarle ese dominio. Esto significa para la empresa situaciones muy complicadas. Prácticamente pues ponerla en situación de números rojos, posiblemente pues hasta de quiebra, ¿no? Ya con el paso del tiempo y lo estamos viendo actualmente. Entonces, se promovieron amparos, sí hay amparos al respecto. Por eso le digo que esa parte, como que, a menos que haya, pues el recoveco, como siempre, ¿no? Legal, de alguna forma, se haya encontrado para efectos de poder interponer amparos. Lo que sí, entiendo yo, y es lo que nos han informado, es que obviamente no han procedido o no, están en suspenso, pues, algunos. Unos ya los dieron, porque no fue uno solo, fueron 3 o 4 amparos los que se metieron, porque de alguna forma sí están afectando no solamente los aspectos financieros de la empresa, sino obviamente este, ya como consecuencia, pues afecta a los trabajadores. ¿Sí? Un caso, le digo concreto, es la empresa dice, no tengo para pagar fondos de ahorro, no tengo para pagar aguinaldos, tengo que tomar del fondo de pensiones para poder cubrir mis compromisos con el sindicato, con los trabajadores. Entonces, esto obviamente lesiona los derechos de los trabajadores eh, porque toma dinero del fondo de pensiones y esto pues es grave, ¿no? O sea, es un problema porque con el paso del tiempo lo que va a suceder es que pues, ya ni va a haber de dónde agarrar, por decirlo así, ¿no? Y esto es consecuencia de que las resoluciones que se han emitido por parte del IFETEL, no solamente esa de la separación funcional, sino unas anteriores que han tenido que ver con no permitirle la entrada al mercado del video y del triple play le llamamos, o le llaman pues en el argot de las comunicaciones, maestro. O sea,
La empresa no puede proporcionar directamente video, datos y telefonía, como todos, como Televisa, como TV Azteca, como Telefónica Española, como todas las empresas tienen esa posibilidad de directamente prestar esos servicios. Pero a Teléfonos de México le amarraron las manos y le dijeron, tú no puedes prestar el servicio de video ni de datos. ¿Cómo lo hace Teléfonos de México? Pues lo hace a través de una terciarización, a través de subsidiarias o el Sí, famoso claro. outsourcing, ¿no? Sí, claro, video y no sé cuál es otro. ¿No? Creo que Es, ahí tenemos el ejemplo claro, don Robert. Tan es así que esa resolución, pues no puede aceptar ese amparo. Miren, a ver, vamos a escuchar. Tengo en la línea al profesor Carlos Porras. Creo que ustedes lo conocen, ha sido su profesor, excelente docente y trabaja actualmente en COFESE. ok. Está en la línea. Espero que lo escuchen. Profesor, buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Aquí, mire, tenemos una duda. Buenos días, maestro. Estamos, sí. estamos viendo la improcedencia del juicio de amparo y nos habla en un momento de estas improcedencias de actos inatacables. Y estos actos inatacables, bueno, refieren a algunas disposiciones constitucionales, así como de la ley de amparo. Pero nos ponía dos ejemplos del 28 constitucional y nos dice así, un supuesto, que es improcedente el juicio de amparo en contra de las resoluciones de la COFESE emanadas de un procedimiento. ¿En qué supuestos emite o realiza un procedimiento y por qué es inatacable una resolución de COFESE, maestro? A través del juicio de amparo. O sea, nos dejaría, como dice don Robert, en estado de indefensión. Así es. A ver, ¿me pueden volver a plantear, por favor, profe? Sí, claro, claro. A ver. Mira, nos dice el artículo 61 de la ley de amparo las improcedencias por las cuales no podrá pues admitirse un juicio de amparo. Y nos dice algunos supuestos de actos inatacables. Y nos pone como supuesto de actos inatacables las resoluciones de COFESE e IFETEL emanadas. Que son hermanitos, ambos están previstos en el artículo 28. Es correcto. Del Constitucional. Correcto. En el caso de la COFESE, es el del párrafo 20. Ajá. Y nos dice que son inatacables estas resoluciones o estos actos que deriven de resoluciones derivados de un procedimiento. ¿Qué tipo de resoluciones emite COFESE para que puedan ser inatacables por el amparo? Me imagino que existen algunos medios de impugnación en el mismo procedimiento, como en todos. Pero ¿por qué no admite un juicio de amparo? Así es. Bueno, les platico más o menos lo que hace COFESE y también IFETEL, nada más que la diferencia es que IFETEL es específicamente para la cuestión de comunicaciones, de telecomunicaciones. Claro. Y COFESE es para el resto de los temas. Lo que buscan ambas entidades, con algunas diferencias, claro, es evitar los monopolios. Entonces, me parece que va por ahí el asunto. Cuando COFESE emite una resolución, investiga, se le llama en la ley federal de competencia económica, se les llama a los agentes económicos, que finalmente son las empresas. Entonces, cuando COFESE, después de que lleva a cabo todo un proceso, que es una investigación y muy exhaustiva y demás, entonces, pues llega a una determinación, precisamente porque hay veces la intención es que una sola empresa no concentre tanto poder, porque entonces puede mover el mercado hacia donde quiera y generar un monopolio.
También ocurre muchas veces que las empresas se hacen aliadas entre ellas, digamos, y se ponen de acuerdo para manejar los precios, para bajarlos o para subirlos, dependiendo según les vaya conviniendo. Entonces, pues COFECE lo que hace es esto, básicamente tiene un área de inteligencia de mercados, tiene un área también ahí de análisis y bueno, varias. Y entonces cuando emite la resolución es precisamente para evitar un monopolio. Yo creo que va ahí, más bien esta disposición legal me parece que tiene que ver con el bien público tutelado, ¿no? Que en este caso pues sería ¿cómo explicarlo? El bienestar del ciudadano, pudiendo tener desde luego unas cuestiones de competencia más sanas, y evidentemente eso pues hace que los precios sean distintos, que puedan bajar o que puedan pues, ser unos precios más accesibles. En caso de que no hubiera esta competencia, pues entonces tendríamos que pagar servicios diferentes, diferentes tipos de servicios al precio que ellos quisieran. Que el productor lo decida, ¿no? Claro. Ajá. A mí me parece que va un poco por ahí. Ok. Pero sí existen algunos medios de defensa para en contra de esas resoluciones. Para impugnar estos resultados, ¿vale? Sí, claro, a eso iba lo mismo, prof. Oiga, entonces, si nosotros quisiéramos atacar estas resoluciones, tendremos que hacerlo a través del contencioso administrativo, que para eso tenemos los tribunales. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese. Entonces, al nosotros tener un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por eso es que no admite el juicio de amparo. Para eso. Así es. Ok. Seguramente es eso, pero sí se puede combatir mediante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incluso bueno, sí, desde el punto de vista de la resolución de la COFECE como tal, sí, si hubiera alguna cuestión en la que actuó mal un servidor público, bueno, pues ya saben, por medio del órgano interno de control. Ah, sí. De ahí de la propia comisión. Claro. Ok. Perfecto. ¿Puedo hacer una intervención? Maestro, buenos días. Hola, Robert, buenos días. ¿Cómo está, maestro? Me da gusto saludarlo. Un gusto escucharte igualmente. Maestro, la duda que me surgió pues porque en efecto a la luz de la propia legislación, o sea, de la ley de amparo, nos dice que son inatacables. El maestro Velázquez, pues ahora sí que él menciona las fracciones y el fundamento pues legal en donde nos dice que las resoluciones de estos organismos autónomos son inatacables. Y yo pregunté, maestro, pero nos queda una duda porque prácticamente nos dejan en estado de indefensión. Y cité el ejemplo que estamos viviendo actualmente, bueno, de manera muy particular, en Teléfonos de México. Como usted sabe, yo soy jubilado de ahí. Y hay una resolución, bueno, han venido dándose varias resoluciones desde la COFECE precisamente, que lo designaron o lo señalaron como agente, como usted bien lo dijo, agente preponderante, así creo que ese es el calificativo. Significa que tiene capacidad para mover el mercado por sí mismo, o sea, no es tan fuerte, digamos, que así es. Eventualmente podría él influir por sí solo en el precio, ¿no? Así es, o sea, él imponía las condiciones, y digo imponía porque durante muchos años, desde Vicente Fox, Calderón y finalmente Peña Nieto le dio la puntilla, le fueron quitando a través precisamente de resoluciones de esta naturaleza, le maniataron las manos, seguramente usted estuvo enterado, le impidieron la entrada a los mercados del triple play, que le llaman, video, datos y telefonía.
por sí solo, ¿verdad? Y pudieron, o mejor dicho, establecieron las condiciones para que todas las empresas que hoy en día hay en el mercado, porque hoy no se puede hablar de un monopolio en telecomunicaciones, hoy no se puede hablar de eso, hay infinidad de opciones y que todas tienen esa posibilidad de trabajar el triple play, voz, datos y video, todas la prestan de alguna forma de manera directa, menos Teléfonos de México. Durante todos estos prácticamente de 20 años, pues le quitaron todo el poder sustancial a Teléfonos de México, en efecto. Él incluso sufrió digamos así, la expropiación de su red, porque todas las compañías se conectaron a la red de Telmex y pudieron de esa forma prestar servicio. Es decir, no construyeron red de ellos, así en principio, ¿verdad? Y pues se metieron al mercado y además se metieron al mercado de los grandes clientes, no se fueron a las agencias rurales, no se fueron a bueno, a las colonias más, en principio, ¿verdad? Más digamos, necesitadas, más populares. Hoy en día, poco a poco se van ya, con el paso del tiempo, pues sí se fueron diseminando y ganando más mercado. A grado tal que, pues le quitaron todo ese poder sustancial, pero le digo, hoy en día le dan la puntilla y le dicen, ¿sabes qué? Tú sigues siendo preponderante y te vamos a tener que dividir. Es decir, por mandato de la autoridad, en este caso de IFETEL, dice, la empresa sigue siendo predominante y por lo tanto se tiene que dividir en dos empresas, una para grandes, digamos, grandes clientes y otra para mercado masivo. De esta forma, la empresa obviamente juega con esta situación. Quienes realmente han sido afectados somos los trabajadores. Entonces, los trabajadores interpusimos algunos amparos a través del sindicato. Y por eso le decía al maestro que sí hay la posibilidad de ampararse, pero el resultado, obviamente, ese es el punto, ¿no? Están pendientes esos amparos. Aquí, con la legislación que estamos aprendiendo ahorita, pues me muestra que no vamos a tener éxito en los amparos, ¿verdad? Porque seguramente pueden dictarlos. Y de hecho ya se han metido varios y han resultado algunos improcedentes, en efecto, como aquí se menciona, y pues por lo que veo, pues así va a ir siendo, ¿no? Así es, quisiera que no van a... Pero le decía yo al maestro, pues nos dejan en estado de indefensión. Sí, me pareciera que no van a jalar esos amparos. No, creo que no. Sí, creo que no. Pero lo que yo veo es que están dejándonos en estado de indefensión. ¿Existe la motivación? Yo digo, ahorita ya con todo lo que estamos aprendiendo aquí, existe la motivación y la fundamentación para decir que, primero, hay interés jurídico de parte nuestra y dos, hay legitimación para exigir que nos están vulnerando un derecho, como dicen los derechos subjetivos. Es decir, nos están conculcando, en este caso, los intereses pues, que tenemos como trabajadores. Nuestra propia fuente laboral está en peligro, ¿sí? Lo digo porque finalmente yo como jubilado pues dependo de un fondo de pensiones. Tan es así que en esta parte que está, en este tiempo, no tuvo la empresa para pagar fondos de ahorro y aguinaldos, y lo que hicieron fue tomar del fondo de pensiones, es decir, lesionar un fondo que debe estar garantizado para el pago de las pensiones de los trabajadores, de todos los trabajadores, pues. Eh, digamos, esto si se repite al siguiente año y al siguiente año, va a haber un momento en que va a decir la empresa, bueno, pues ya no tengo dinero, ya no les voy a poder pagar. Así de sencillo. Y eso es lo que está sucediendo con muchas empresas, ¿no? Esto, pues digo, yo lo considero una
una conculcación, pues, a mis derechos individuales. Y de esta forma, yo sí considero que sí hay una indefensión, si no hay una procedencia de amparo. No sé si esté en lo correcto yo, pero creo que por ahí se podría establecer, independientemente de las consideraciones de mercado y de situaciones que el IFETEL técnicamente pueda aducir, creo que en el fondo del asunto hay esa posibilidad, no lo sé. Creo que podría trabajarse de esa manera, ¿verdad? Seguramente lo están haciendo mis compañeros allá en el sindicato, con los abogados de allá, porque ellos siguen interponiendo amparos y están en espera del resultado de otros, ¿verdad? Y no es el único caso donde hay alguna especie de lesión de derechos, Robert. ¿Perdón? ¿Sabes cuál ley traen a nosotros ahí? Yo estoy en el órgano interno de control ahí en la COFESE y a veces nos llega también, más bien no a veces, siempre nos llega porque pues nos meten la demanda también a nosotros, esta ley de austeridad republicana. Ahí, aparte de que viene la cuestión de la baja de sueldos, y pues varios, sobre todo los comisionados, que son los que pudieran ganar más que el presidente, se han estado amparando, pero viene también una parte donde dice que estas personas, los comisionados y algunas áreas ahí sensibles de la COFESE, cuando estas personas dejen de ocupar el cargo, no se pueden contratar con empresas con las que hayan tenido alguna relación durante 10 años. Entonces ellos están sintiendo que lesionan sus derechos porque dicen, pues, ¿dónde voy a trabajar durante 10 años? Y esto es lo que sé hacer. Y se están amparando precisamente contra la Ley General de Austeridad Republicana. Tampoco han procedido estos amparos. Nosotros ahí nos demandan pues la aplicación de la ley, pero pues nosotros qué, ¿no? Finalmente terminan también amparándose. Así es. Contra las determinaciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo y de doña Pepita, la de los tamales, y ponen a muchos ahí. O sea, al final creo yo que... Es una ley que pudiera ser interpretada también así, ¿no? Sí. Digo, al final me queda claro que se manejan con criterios políticos las resoluciones judiciales. Eso es, pues, algo que no debiera ser, pero pues se está dando, ¿no? Y se está dando en los diferentes gobiernos, ¿no? Como les comentaba, durante Fox y Calderón, fue el tinte del secretario de Hacienda de aquel entonces, no recuerdo exactamente el nombre ahorita, pero incluso él fue presidente de Telefónica Española aquí en México. Entonces, pues tenía un conflicto de intereses y no lo bajaron. No lo bajaron, exactamente. Después Peña, pues favoreció mucho a Televisa. Tan es así que hoy Televisa tiene un grande mercado a través de sus de toda la estructura de telecomunicaciones que tiene. Y se afectó a teléfonos. Digo, pues no defiendo yo a la empresa, pero de alguna forma, pues dependemos de ella también como trabajadores. Sí, claro. Nos están dando pues hasta con la cubeta pues ahí. Y bueno, ahí el criterio fue, finalmente el último criterio fue darle la puntilla al decretar la separación funcional, así le llaman la separación funcional de la empresa. Y esto, pues lo que va a traer como consecuencia, pues es y con todas las medidas anteriormente que han tomado, como les comentaba yo, le digo yo expropiación de su red, porque en los hechos eso fue. Toda la red que tenía, toda la infraestructura que tenía Teléfonos de México, en la última milla, de manera gratuita tuvieron que cederla a las compañías, pues por ejemplo hasta ATT, imagínense el poderoso imperio de ATT internacional, tuvo que
ser conectado aquí gratuitamente, como si necesitaran ellos, ¿verdad? Telefónica Española igual, Televisa, TV Azteca, todas, pues, eh, decíamos una analogía allá en el sindicato, decíamos, bueno, es como si tú fueses el dueño de un restaurante y que enfrente hubiese otros restaurantes pequeñitos, pero que te dijeran, ¿sabes qué? Te voy a tomar tus sillas y tus mesas para que se sienten mis comensales, que me llegó un cliente aquí, y así, y total, te dejan prácticamente sin la posibilidad de prestar servicios, ¿no? Aunque sí reciben algo por la red, ¿no, Robert? No, Últimamente se dio, pero en muchos años no se dio esa, digamos, remuneración por la renta o el poderse conectar que le llaman, ¿no? Sin ajá. embargo, no digamos, fuerte, ¿no? Ah, y otra, Teléfonos de México sí tenía que pagar cuando llegaba una llamada terminal hacia las redes de los demás. Entonces, pues le maniataron totalmente las manos. Les comentaba yo, bueno, esto ya es un breviario cultural, ¿verdad? La empresa seguramente también no estuvo muy de acuerdo en principio, pero finalmente a ella le conviene porque pues la plantilla de trabajadores es la que, con el contrato colectivo que tenemos, o que sí que todavía tenemos, pero pues es precisamente la sentencia de muerte de ese contrato colectivo, la separación funcional. Entonces, pues ya, ese es el punto. Texto. Me pareció pertinente comentarlo por los aspectos de improcedencia. Creo que hasta nos sirve como grupo, pues, para que eh, pues veamos el panorama que se da en los hechos, ¿no? En los hechos. Hay una teoría medio maquiavélica también ahí que tiene que ver con Telmex. Ajá. Ya ven que el Infinitum, o sea, su servicio de internet ha estado fallando mucho. Ajá. Pero mucho. Pareciera que no es una cuestión que sea circunstancial o que tenga que ver con la técnica. Por ahí hay una teoría donde dicen que lo están haciendo a propósito, de que el Infinitum sea más lento, que haya muchas quejas y demás, para que la gente cambie de servicio y entonces evitar esta cuestión del monopolio directamente antes de que COFESE bueno, más bien el IFETEL en este caso, que es a quien le corresponde, que el IFETEL ahí pues intervenga, ¿no? En algún sentido que pueda ser negativo para la empresa. Pues ya entonces quieren perder algunos clientes para motivar la competencia precisamente y evitar ese tipo de circunstancias. ¿Quién sabe si es cierto o no? Pues la verdad es que ya... Robert, a manera de breviario cultural. Ya está más que dicho la intervención de IFETEL, está sobre la empresa desde hace algún tiempo. Sí. Así es. Y el señalamiento es ese, ya está dictada la resolución, ya están, incluso la empresa ya presentó el plan de separación también, en fin, ya está ahora sí que a palo dado, pues el amparo ojalá y lo pueda detener, pero ya lo veo muy complicado. Pues sí. Sí, claro. Muchas gracias, maestro Porras, agradezco su intervención. Un saludo para todos por allá. Agradecer que usted está trabajando en este organismo público que es COFESE y que nos pudo ayudar esta situación. Y bueno, discernimos que no es procedente el amparo porque existen otros procesos de impugnación y en este caso tendría que ser el tribunal en el caso del contencioso administrativo. Muchas gracias, profe. Cuídese mucho. Al contrario, buen día. Gracias por saludarse. Gracias. Igualmente, gusto en saludarlos. Adiós. Adiós, gracias. Gracias. Bueno, aprovechando que ahí tenemos a nuestro profesor que trabaja en la COFESE y que nos puede ayudar ahí un poquito. Bueno, derivado de eso, miren. Por el tiempo, y espero pues que nos ayude a todos los muchachos, a los compañeros, para que también nos demos cuenta todos que
cómo hay una serie de situaciones que se presentan en la vida real, ¿no? Claro, claro, y que no es tan fácil, don Robert. Créame que no sé en qué porcentaje podríamos estar sobre cuántos Hola, hola. Se fue el profesor, creo, ¿verdad? ¿Los demás estamos? Sí, don Robert. Sí, ¿verdad? Sí. Les decía, muchachos, creo que nos sirve para todos este tipo de situaciones, de comentarios. Sugiero que como una cuestión de pues que se está dando pues en la vida real, que ustedes seguramente en su vida profesional, Dios mediante, cuando puedan ya ejercer, trabajar en esto, pues se vayan dando cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden trabajar y que hay que considerar varios escenarios, ¿no? Claro que sí, Robert, perdón, ahí me desconectó mi internet, hablando del internet. Sí, Sí, es, que me disculparan el tiempo también, de intervención. Yo les digo que no lo tomen como participación mía, ni mucho menos, sino como aportaciones que va uno tratando de y que compartir tiene todos, ¿no? en forma práctica, don Robert. Sí, así es. Muchas gracias. Sí, es correcto. Recordemos que nosotros, no todo es por amparo, ¿eh? No, hay muchos abogados, no, es que son amparistas y que de todo tramitan amparos. Bueno, pues muchos amparos se los van a declarar improcedentes porque pues no son las vías correctas para tramitar o para impugnar un acto que estén ustedes reclamando en cuanto a esta situación. Entonces, en estas materias del IFETEL y de COFESE, habría que ver si pueden promoverse a través del contencioso administrativo. Bueno, pues como ustedes saben, han ustedes desarrollado estos aprendizajes ya en estas materias del contencioso administrativo. Existen o tenemos el Tribunal Federal, es algo así como el Tribunal Electoral. Acuérdense que tenemos el Tribunal Electoral, tenemos el Tribunal Agrario y tenemos también el Tribunal Contencioso, bueno, es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así se llama a nivel federal. Acaba de cambiar su nombre hace algunos 5 años, aproximadamente 5 o 6 años, y ¿qué es? Como les he dicho, estos medios de impugnación es como si se estuviese tramitando un amparo, es exactamente, tiene la misma cara, pero no se llama amparo porque no es ante estos tribunales que, bueno, pues se conoce para trámite de justicia de la protección constitucional. Estos son tribunales federales que van a resolver algunas cuestiones que no conoce, por lo tanto, la materia de amparo. Para que no nos confundamos, ¿sale? ¿Hasta aquí dudas? Bueno, regresamos a la lámina donde estábamos después de la intervención. Dice, la naturaleza de autoridad para efectos del amparo está determinada por el poder unilateral de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, por lo cual debe analizarse cada caso concreto. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Aquí, bueno, pues dependerá de la autoridad federal que va a conocer de juicio de amparo, bueno, resolver, bueno, pues, quién es la autoridad. Dice, cuando la ley establece que el amparo es improcedente en contra de actos en materia electoral, debe considerarse que estos son impugnados o impugnables
ante el Tribunal Electoral, incluso tratándose de constitucionalidad y convencionalidad. Bueno, es el mismo ejemplo que comentábamos. Por eso es que el Tribunal Electoral pues tiene que resolver. No es materia de la Suprema Corte. Y estos tribunales también, ahora, si no me recuerdo, ustedes ya llevaron electoral o van a llevar electoral. Aquí es donde ustedes deben de identificar cómo es que se tenga que resolver un acto que pueda ser impugnado en el caso de alguna materia que tenga que ver con materia electoral también, ¿sale? No recuerdo si ya llevaron ustedes electoral, pero pues para que estén pendientes de esta materia. Cambiamos de elemento, de medio de improcedencia. Esto refiere a cuáles son las causales por seguridad jurídica. Entonces, también, la seguridad jurídica vamos a identificarla. Bueno, ¿cuáles son? Bueno, son aquellas que se refieren a la litispendencia y a la cosa juzgada. ¿Esto cómo lo vamos a referir? Bueno, la litispendencia consiste en el acto u omisión, sea en materia de otro juicio de amparo ya admitido y pendiente de resolución, y que existe identidad entre las partes, aunque los conceptos de violación sean distintos, pues entiende que la parte quejosa debe plantear todas las violaciones en una sola demanda. Bueno, recuerden que nosotros no podemos tramitar dos juicios de amparo, principalmente porque recuerden que el acto de omisión, pues, tenga mucho que ver. Recuerden que todo lo que ustedes quieran plantear, lo tienen que plantear en un solo amparo. No pueden poner dos. Y además, resulta, por allá que si ustedes tramitan un amparo y dicen, también esto es materia del amparo, pues vamos a tramitar otra demanda de amparo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues, ¿qué creen? Hemos hablado también algunas veces de algunas multas, algunas sanciones en cuanto a las sanciones en cuanto a el juicio de amparo. Y esto está a partir del capítulo 2 de las medidas disciplinarias y de apremio y responsabilidad de sanciones y delitos que refiere la ley de amparo. Por allá en el artículo 249 dice, en los casos a que se refiere el artículo 49 de esta ley, si el juez de distrito o tribunal unitario de circuito no encontrar el motivo fundado para la promoción de dos o más juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, impondrá al o a los infractores multa de 50 a 500 días. Esto, acuérdense, ya cambió, ya no es de salario, ya es del UMA, salvo que se trate de los casos mencionados en el artículo 15 de esta ley. Bueno, recordarán que si ustedes tramitan dos juicios de amparo porque piensan que en uno no les van a resolver y en el otro sí, bueno, pues si el tribunal encuentra esta litispendencia, bueno, pues aquí se les va a imponer una sanción, ¿sale? Para que no anden ahí jugando con el tribunal. Dos sanciones, o una sanción, perdón. Dice, esta causal supone que el segundo juicio se sobresee. Bueno, aquí está mal escrito, se sobreserá. Déjenlo modifico de una vez. Disculpen. Sí está cambiando la lámina, ¿verdad? Sí, Robert, perdón. Sí, pues lo que pasa es que yo no puedo, seguramente me sucede lo que la vez anterior, que no se cargó mi internet. ¿Los demás sí ven el cambio de lámina? A ver, díganme si ahí ya pueden ver. Yo ni veo las láminas. No, ¿Entonces no hay cambio? no. Apenas como que veo se las cargó. láminas. Ahora sí ya. Ya están. ¿Ya? A ver, Sí. regreso. Yo pensé que era mi equipo. Perdón. Vamos a ver cuáles son las causales por seguridad jurídica.
Esto, recuerden que hablábamos principalmente de la litispendencia y de la cosa juzgada. Cuando nosotros queremos tramitar un amparo, debemos de promover todos los conceptos de violación en ese mismo. No podemos estar tramitando 2 o 3 o 4 juicios de amparo porque se supone que será el mismo acto reclamado. Por consiguiente, se dice que si nosotros tenemos esa causal, un segundo. Vuelvo a repetir, si nosotros tramitamos un segundo juicio, por esta situación, porque aún tenemos uno abierto y no nos han emitido nuestra resolución, este segundo se sobreseerá, ¿sale? Frecuentemente esta causal afecta solo una parte del juicio. En la situación, bueno, pues recuerden que si ustedes tienen todos los conceptos de violación, tienen que interponerlos en el único juicio de amparo. Por eso nos indica, no pueden estar tramitando sobre el mismo acto de violación varios amparos. Por eso decimos que el amparo es único. Tratándose de normas que se reclaman con motivos de actos de aplicación distintos, para sobreseer por esta causal es preciso que en uno de los juicios se dicte sentencia definitiva en que se analiza la norma. Si se sobresee respecto de la ley, podría actualizarse la causal de cosa juzgada. Bueno, aquí cuando querramos nosotros tramitar nuestro amparo en contra de una norma, bueno, pues que esta norma tenga que ser de aplicación de momento distinto. Recuerden que las normas, veíamos que si nosotros queríamos atacar una norma, tenemos que esperarnos dentro de los 30 días o al momento de su primera aplicación, ¿sabe? Cuando a nosotros nos quisieran aplicar la norma, ahí inmediatamente nosotros vamos y nos amparamos. Y si después nos quieren aplicar esa misma norma en otro momento, en otro supuesto distinto, bueno, podemos nosotros volver a tramitar nuestro amparo o recuerden que nosotros podemos decir que pueda ser cosa juzgada. Porque acuérdense que nosotros no podemos ser juzgados por la misma situación en 2 ocasiones. Eso es cosa juzgada. Entonces, ahí tendrá que decir o se aplicó en momento distinto o al existir ya una sentencia, una resolución, pues ya existe cosa juzgada y por lo tanto, igual tendrá que sobreseerse este juicio o este segundo juicio, pero por una causal de cosa juzgada. ¿Sale? Para que no nos quieran aplicar, pues 2 veces una misma norma. Dice, si en 2 juicios se reclama la misma norma, pero con motivo de diversos actos de aplicación, el sobreseimiento puede operar sobre la ley, mas no sobre el acto, si se hicieron valer vicios propios de este último. Bueno, ahí queda, creo que es muy claro. El sobreseimiento aplica sobre la misma ley, ¿sale? Pero si ustedes están hacer valer vicios distintos, bueno, ahí se analizará propiamente si se aplicará el nuevo, o se proveerá sobre el nuevo juicio o igual se le dicta el sobreseimiento sobre el último amparo. Acuérdense que es litispendencia o cosa
juzgada. Por esta razón es aconsejable que en todos los juicios se planteen vicios propios de los actos de aplicación para que sea procedente en su caso, pues su juicio de amparo. La cosa juzgada se configura cuando hay identidad de acto, omisión o norma reclamada, y de partes en 2 o más juicios, y ya se dictó sentencia firme en uno de estos. Creo que esta situación de la cosa juzgada ya lo hemos analizado, creo que en otras materias, ya sabemos que pues nosotros no podemos ser juzgados 2 veces por la misma causa. Por consiguiente, se nos puede aplicar la cosa juzgada, porque ya se nos resolvió en una ocasión el mismo acto y por lo tanto hay identidad. Por lo tanto, cosa juzgada. Aunque generalmente se requiere una sentencia que estudia el fondo por excepción. Algunas causales de sobreseimiento pueden generar cosa juzgada. Para esto tendremos que analizar algunas sentencias de amparo donde pues ya se ha aplicado la cosa juzgada en cuanto a estas causales de sobreseimiento. La cosa juzgada también provoca que se sobresean el o los juicios en que aún no se han dictado sentencia. También puede afectar solo una parte del juicio. Principalmente en algunos casos en donde no hay sentencia, aún no hay sentencia, pero acuérdense que existe la litispendencia. Entonces, ahí podríamos nosotros detener o sobreseer este nuevo juicio porque está uno pendiente. Además de la cosa juzgada, propiamente dicha, existe la cosa juzgada, la cual refleja, en la cual no existe identidad entre partes, objeto, pero hay tal vinculación entre la materia de un juicio y otro que lo resuelva. En uno afecta necesariamente lo que debe resolverse en el otro. Aquí hablando propiamente de la jurisprudencia, básicamente. Nosotros podríamos aplicar el tema de la cosa juzgada reflejada en una identidad de situaciones y derivado de esto, bueno, pues la autoridad pueda decir que ya hay resolución en jurisprudencia, por lo cual deba de resolverse bajo la misma circunstancia. Aquí volvemos a tener este tema de la jurisprudencia por reiteración, sustitución o contradicción, por lo que no podríamos aplicar otro sistema distinto porque ya existe ese tema. ¿Algún comentario, don Roberto? No, maestro, no. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Aunque la causal de improcedencia no se refiera a la cosa juzgada, refleja, esta figura es invocada frecuentemente para declarar ineficaces los conceptos de violación. Temas ahí que nosotros deberíamos o debemos de analizar en algunas situaciones. ¿Por qué motivo nos aplica ineficaces los conceptos de violación? Acuérdense que nosotros podríamos, pues, tener un asunto muy similar a alguno que ya se haya resuelto, y por lo tanto se declara ineficaz el concepto de violación, pero tenemos que tener previsto sobre si existe jurisprudencia principalmente. Esta cosa juzgada, propiamente identificada, ese sistema de la cosa juzgada refleja identificada como la jurisprudencia. Si ya tenemos nosotros una sentencia que nos puede beneficiar, nos pueden dictar o nos pueden poner como improcedente porque pues está resuelta y está resuelta de una forma que, bueno, pues aunque nosotros quisiéramos,
pues no va a ser procedente el juicio de amparo, porque ya está resuelto con anticipación. Entonces, ahí no tendríamos pues nada que ver. El siguiente elemento hablábamos del consentimiento tácito y el consentimiento expreso. Y bueno, por ahí comentamos algunas situaciones. Vamos a comentar otros ejemplos. Estas causales suponen que la parte quejosa expresó manifestaciones de voluntad en el sentido de estar conforme con el acto, omisión o normas reclamados. Aquí es la figura de expreso. O que dejó pasar los plazos para promover el juicio en su contra. Aquí se encuentra la figura tácita. Eso creo que no ahí tenemos problemas. Ejemplos. El pago de un crédito fiscal o el cumplimiento de una resolución para evitar sanciones o casos similares no se entiende como consentimiento expreso si se promueve el juicio en tiempo. ¿Recordarán ustedes que les comenté? Miren, para que sea aprobado tu juicio de amparo, pues tienes que cumplir con el pago propiamente dicho. Una vez que tú hayas cumplido con el pago en la situación esta del el crédito fiscal, es cuando haces tu declaración, bueno, ustedes aún no declaran fiscalmente. Pensando en esta parte, creo que ya llevaron derecho fiscal o están llevando derecho fiscal. Nosotros los contribuyentes hacemos una declaración anual y esta tiene que venir reflejada con los dineros o, dicho de otra forma, con los ingresos que nosotros obtenemos por cualquier medio. Estos ingresos nosotros los vemos reflejados en nuestro registro federal de contribuyentes. Todo lo que a nosotros nos paguen por fisco, o sea, todo lo que nos paguen, nóminas y que tenga que ver que sea en transferencia y demás, esto es que no sea en efectivo, se nos va a visualizar en el SAT. Cuando nosotros hacemos la declaración anual, vienen saldos a favor o saldos en contra. Si son a favor es porque estamos declarando y estamos emitiendo facturas de todo lo que nosotros adquirimos. Y esto, bueno, pues hace algunas situaciones deducibles. Esto, cuando bien nos van. Cuando nosotros tenemos saldo en contra, significa que nosotros tenemos que pagar el impuesto a el ISR por obtención de dinero, que nos están haciendo mal las retenciones. Les platico este caso porque me pasó a mí este año. Al hacer mi declaración venía un saldo en contra, por lo cual un patrón me está haciendo las retenciones mal, literal. Yo tenía que pagar en crédito fiscal cerca de, eran como 9,000 pesos, entre 9 y 10 mil pesos. Esto, bueno, se vuelve un crédito fiscal. Tú ahí lo vas a tener, lo vas a pagar y ahí te dice cómo lo tienes que pagar. En estas situaciones, pues yo lo tengo que pagar. Para poder ir a reclamar en el amparo, yo tengo que pagar. Pero ¿qué pasa si pago y no lo reclamo en juicio de amparo? Bueno, el hecho de pagar se va a entender que tú estás consintiendo el acto, que es el pago, y que tú lo estás pagando. Después de este pago, recuerda que para que tu base a acción en el amparo, pues tengas que llevar que tú hiciste el pago. Si tú no llevas el pago, el cual afectó tu patrimonio, pues es improcedente el juicio. Por lo tanto, es importante que tú lo pagues. Ahora, el hecho de que tú estás pagando se entiende que hay un consentimiento expreso de que tú quisiste pagar, a menos de que promuevas tu juicio de amparo o tu medio de impugnación en su caso. Bajo estas circunstancias, esto
aquí debe de tener nosotros claro que si bien tenemos que tener un consentimiento porque estamos realizando el hecho, el otro ejemplo que les contaba era de las fotomultas. Para que las fotomultas y el procedimiento administrativo, en el caso del amparo, que pudiese ser también por amparo, pudiese progresar, o sea, nos fuera admitido, pues tengo que llevar la boleta de infracción y tengo que llevar el voucher de pago. Si no llevamos el voucher de pago, es improcedente. Por lo tanto, si la pagué, a partir de que yo la pagué, tengo estos 15 días para tramitar mi medio de impugnación o mi amparo para que pues proceda, en su caso, el juicio de amparo, aquí en el ejemplo, ¿sale? Entonces, solo pueden consentirse lo que se conoce entonces para aplicar esta causal, deba estar demostrado fehacientemente que la parte quejosa conocía completamente el acto reclamado, ¿sale? Ahí lo tenemos, para no perdernos. Ahora, de la procedencia del juicio de amparo contra normas, solo pueden consentirse lo que causa daño. Entonces, si se aplica una norma, pero este primer acto de aplicación no causa perjuicio, no se actualiza esta causal, aunque ese primer acto no se haya combatido en juicio. En el ejemplo es cuando emiten una norma y nosotros pues no sabemos porque pues no leemos diario, la Gaceta de Gobierno, el Diario Oficial de la Federación, no estamos al pendiente. O sea, creo que no lo estamos. Entonces, nosotros podemos consentirlo, pues porque así se deriva, ¿no? Ahí viene. Su aplicación es a partir de tal día. Bueno, no hay consentimiento tácito de normas autoaplicativas. Si se combate con base en medios ordinarios o amparo, el primer acto de aplicación. Por eso les comentaba. Existe una norma, sí, y les platicaba del decreto que emitió el municipio hace ya un poco más, o ya cerca de 2 años, que en el 2019, en marzo, emitieron un decreto por el cobro de el piso de las rentas por metro cuadrado de los mercados municipales. Obviamente no puede haber un consentimiento tácito, pues por la sola publicación e inicio de vigencia, ¿no? No, imagínate, es una trampa, sí, claro, te lo marcan como una trampa. No, pues esto ya fue decretado desde el año pasado y si tú no metiste tu amparo, pues te llamabas, te tienes que aplicar, ahora se te va a aplicar y eso no es cierto. Recuerden que cuando existen normas autoaplicativas, es decir, que son normas las cuales se publicaron e iniciaron su vigencia, por la sola iniciación y vigencia no se están aceptando. Aquí tiene que ocurrir el primer acto de aplicación en tu contra. Por consiguiente, mientras no te apliquen, pues no tienes esa aceptación tácita. Tampoco cuando el sentenciado se acoge a los beneficios sustitutivos de la pena de prisión otorgados en la sentencia condenatoria. Acuérdate que existe en la sentencia condenatoria, bueno, pues por ahí te puedes acoger a los beneficios sustitutivos, que son algunos medidas sustitutivas como el trabajo social o el trabajo en la prisión o en el caso de que nosotros querramos pagar no la sanción, sino la caución para que te puedan dejar en libertad si es que alcanzas fianza. Bueno, bajo estas circunstancias tú puedes acogerte. Entonces, mientras no se emita esta sentencia y no te la... por eso es que el juzgador, hoy todas las sentencias son orales, o la emisión o el dictar sentencia pues es de forma oral, para que en ese momento el sentenciado, en este caso, el condenado, pues pueda acogerse a otro
medio sustitutivo para cumplir la pena que se le está imponiendo, en el caso de que pues sea posible. Si no, pues ya saben, no lo van a aplicar. No se entiende con sentido un laudo, en el caso de los laudos, por la parte que obtuvo su ejecución parcial de la parte con la cual está conforme, o cuando la parte quejosa solo haya cumplido alguna de las prestaciones de la condena. Recuerden que los laudos, bueno, pues son en ciertas materias. Hoy todavía van a existir laudos porque hay muchos juicios laborales en las juntas. Recuerden que a partir del mes de diciembre ya tenemos la aplicación de los tribunales en materia laboral. Entonces ya hay jueces y por lo tanto ya va a haber sentencias para que no se confundan. En cambio, el auto de vinculación a proceso se entiende con sentido cuando el procesado acepta un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba. Bueno, aquí igual. El consentimiento expreso en esta situación, si ya tenemos el auto de vinculación al proceso, pero estás aceptando el acuerdo reparatorio. Recuerda que el acuerdo reparatorio únicamente lo puede ofrecer el Ministerio Público. Claro, ya hubo por ahí el ponerse de acuerdo entre las partes, o bien dicho, ya hubo una negociación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo y el Ministerio Público, y dado de ese negociación o esa comunicación, el Ministerio Público puede solicitar un acuerdo reparatorio respecto de alguna situación. Esto ya saben, se tiene que declarar culpable para reducir la pena, y además de esa reducción, pueden existir algunos supuestos en los que se puede emitir, pues, el cumplimiento de sentencia, o en su caso, la suspensión del proceso a prueba. No opera tampoco el consentimiento tácito respecto de actos que no se pueden reclamar. Tal es el caso de actos que se producen en un procedimiento judicial o administrativo y que no son reclamables en amparo indirecto ni en un medio ordinario. Este supuesto podemos decir, los vicios de este acto pueden ser combatidos como violaciones cuando se reclame la resolución final o la sentencia definitiva según corresponda. Recuerden que habíamos comentado, tenemos un acto por allá en un procedimiento judicial, o aquí nos habla también de un procedimiento administrativo, que por alguna situación no solicité el amparo indirecto. Acuérdense que lo habíamos comentado. No lo solicitamos en amparo indirecto, se me fueron los términos. Bueno, no hay problema. Recuerden que me voy a ir o me voy a esperar a que se dicte sentencia definitiva y ahí atacar ese acto en el proceso que está afectando a la resolución definitiva, y por lo tanto, yo no lo acepté tácitamente, ¿no? Porque acuérdense que tengo el amparo directo, en la cual ese acto que a mí me causa un perjuicio, que afecta a mi interés jurídico, y en la sentencia pues se ve afectado esa actuación, ¿sale? Acuérdense. Entonces, no se entiende que hay un consentimiento tácito y que lo podamos nosotros hacer valer en la sentencia. Ahí está. Aquí le vamos a dejar, jóvenes. ¿Dudas hasta el momento?